Bueno, por su parte, ahora presento a nuestra charlista del día de hoy. Por su parte, Yasmín Gray es abogada, magíster, que está estudiando magíster en pensamiento contemporáneo en la Universidad de Portales, fundadora del movimiento Mujeres Reivindican, y ella es criminalista y estudiosa del liberalismo. Por su parte, Antonia estudia sociología en la Universidad de Chile, milita en el Frente de Género de la Revolución Democrática desde el 2016, ha participado en foros, principalmente de aborto y violencia de género, y escribe en el medio digital El Desconcierto. Un aplauso para nuestra dos invitadas. Bueno, como primer tema a desarrollar, queremos saber cuáles son las dos perspectivas de nuestras invitadas con respecto a el desafío de la equidad de género, o cómo entienden el desafío de la mujer el día de hoy. Así que partimos con Antonio. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación y la instancia. Encuentro muy positivo que el tema de la equidad de género se trate en colegios como estos, que uno no pensaría que hubiera interés. Entonces eso es una gran sorpresa. Para empezar a hablar de los desafíos sociales y políticos de la equidad de género, primero tenemos que preguntarnos qué entendemos por equidad de género. ¿Es acaso esta idea de que las mujeres son mejores que los hombres, como les gusta pintarnos a algunos comentaristas de MOL? La respuesta es no. Primero, la equidad de género hay que entenderla como que todos y todas tengamos los mismos derechos, pero eso no quiere decir que simplemente se quede en que uniformemos las reglas, o sea, que las reglas del juego sean los mismos para los dos, sino que tiene que ver con ciertas acciones positivas, porque hay una discriminación histórica, tradicional y cultural que nos ha dejado a las mujeres relegadas en un segundo plano. Este esquema o paradigma binario, como a mí me gusta decirle, trata de que hay dos géneros muy segregados y muy delineados, que son hombre y mujer, pero que no son simplemente términos neutros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, porque nosotros entendemos nuestra realidad en antónimos. Nosotros solemos entender, por ejemplo, que tarde, oscuro y frío se asocian a noche, mientras que, por contraposición, temprano, cálido y luminoso se asocian a día. Entonces ahí tenemos dos antónimos, pero que son neutros. No hay ninguno que creamos que es superior que otro, por lo menos en nuestra conciencia como de sociedad. En cambio, cuando hablamos de hombre y mujer, solemos asociar otros antónimos, como por ejemplo fuerte contra débil, racional contra emocional, productivo contra reproductiva y todo eso. Entonces empezamos a ver estos conceptos asociados a un concepto más general que sería hombre y mujer, y donde nosotros solemos valorar, por ejemplo, racional o productivo, mucho más que emocional y reproductivo, por lo que valoramos hombre más. Este es el paradigma binario jerárquico, como hay gente que le gusta decir. Un ejemplo muy claro de por qué no sirve simplemente tener las mismas reglas y tenemos que avanzar hacia una nivelación es el ejemplo de la participación política de mujeres. En política, las mujeres solemos ser relegadas porque este es en el ámbito público de lo racional, de lo productivo que le pertenece a los hombres y no del ámbito privado, de la casa, de los hijos que nos pertenecen a nosotras las mujeres. Entonces las mujeres solemos tener una participación mucho menor en política que los hombres. No porque seamos menos capaces, sino que porque no se nos dan las opciones para candidatearnos, no se nos dan las opciones para poder ejercer. La gente suele no votar por mujeres, suele no darle el espacio en los partidos políticos para formar liderazgos. Otro ejemplo muy bueno es cómo nosotros evaluamos el mismo comportamiento en hombres y mujeres. Si un hombre está dando un discurso y se pone a llorar, decimos, ay, es tan sensible, es un humano, no es solamente un político, es humano. Si una mujer se pone a llorar, decimos, ah, no es emocional, es una histérica, no sirve para la pega. Entonces, esa diferencia en cómo evaluamos el mismo comportamiento muestra este paradigma que tenemos donde creemos que uno es mejor que el otro. Y por ende, no sirve simplemente que tengamos las mismas reglas, no sirve solamente que las mujeres podamos disputar espacios de poder en el Congreso, por ejemplo, sino que lo que necesitamos son acciones afirmativas que primero nivelen la cancha, como la ley de cuotas de género, para así después poder no necesitarlas, pero que se empiece a crear una cultura donde no tengamos esta jerarquía, por así decirlo. Pero una segunda dimensión de la equidad de género es, bueno, y esto solamente beneficia a las mujeres. ¿Por qué estoy yo como hombre acá sentado escuchando esto si esto solamente va a ayudar a las minas, no? La respuesta es no, esto también los ayuda a ustedes. El patriarcado, y yo sé que es una palabra media como que causa resquemor, como ugh, pero eso es solamente la consecuencia, la manifestación política y social de este paradigma mental y cultural.
Entonces, esta consecuencia, que es el patriarcado, de generar estos roles tan distintos, no solamente nos constriñe a nosotras de entrar al ámbito público, sino que también nos constriñe a los hombres a entrar al ámbito privado. Entonces, por ejemplo, cuando hay casos de divorcio donde se pelea la custodia de los hijos, la mayoría de los casos, a menos de que la mamá sea drogadicta, le van a dar el niño a la mamá, porque la mamá es la que cuida al hijo, no el papá va a ir a trabajar, vamos a tener tiempo de cuidar al hijo. O por ejemplo, los hombres también suelen no tener un contacto muy cercano con su propia emocionalidad, suelen no llorar, suelen no hablar de sus emociones con sus amigos, eso suele verse como algo más afeminado. Esto los prohíbe a ustedes de poder procesar bien sus emociones y por eso muchos estudios concluyen que el mayor número de suicidios de hombres se da porque no pueden, primero, relacionarse bien con sus emociones y segundo, porque sus familias dependen en gran medida de ustedes. Porque ustedes son el piso que trae los ingresos, ustedes son los que van a salir a trabajar, las mujeres nos vamos a quedar en la casa cuidando a los niños. Entonces, si ustedes pierden la pega, toda su familia se va a morir de hambre, ¿cachai? Porque yo no voy a salir a trabajar, porque ¿qué voy a hacer yo trabajando como mujer? ¿Se entiende? Esto es un poco exagerado, pero sigue teniendo como el piso, es como el piso donde nuestra sociedad se ha empezado a como solidimentar. Y estos son los desafíos, y en cuanto a esta noción, vamos a tener que ver los desafíos de la equidad de género. ¿Sigo con los desafíos o esa es una segunda parte? Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias al Centro de Alumnos del Colegio por haberme invitado a tomar parte en este debate. Encuentro muy interesante que estén empezando a hacerse este tipo de iniciativas para chicos en edad escolar aún. Bueno, voy a partir hablando de qué puedo entender yo por equidad de género. Yo, cuando escucho equidad de género, lo primero que se me viene a la mente es que hombre y mujer como seres humanos debemos tener los mismos derechos y debemos ser tratados en igualdad de condiciones. Ahora bien, hay que tener presente que mujeres y hombres somos diferentes biológicamente hablando. Eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa? La diferencia biológica fundamental entre el hombre y la mujer es que la mujer es la que se embaraza, la mujer es la que da a luz a la continuación de la especie humana. Ella es la que carga en su vientre 9 meses a todos los seres humanos que han pasado por el planeta. Y a raíz de esa condición biológica de la mujer, esa condición biológica tiende a tomarse como un impedimento para que la mujer sea vista en igualdad de condiciones con el hombre. Se le considera más débil, y no solamente se le considera más débil, sino que se le empieza a considerar derechamente un cacho porque la mujer tiene la posibilidad de embarazarse. Como la mujer es vista como un cacho, hay muchos trabajos donde donde en las entrevistas, casi inmediatamente en las entrevistas de trabajo parten preguntando, bueno, ¿y tú, a la mujer que se ve que está en edad fértil, estás casada, tienes hijos, piensas tener hijos? Y eso hace que sea inmediatamente vista casi como una carga y un problema en controlarla, porque se va a embarazar en algún momento, me va a dejar botado, voy a tener que pagarle igual los 6 meses de postnatal y voy a estar por fuera 1 año y medio, no la voy a poder despedir. Eso lamentablemente, si bien la protección legal de maternidad es totalmente necesaria, pero también a su vez es vista como una carga por los empleadores, por lo cual contratan menos mujeres. También no solamente en los trabajos, las mujeres que están estudiando, las mujeres que están estudiando en la universidad y quedan embarazadas, muchas veces tienen dificultades para seguir con su carrera, porque la universidad no les deja facilidades para tener menor carga académica, o muchas universidades todavía no tienen habilitado un lugar para que las mujeres puedan dejar a sus hijos. ¿Y para qué decir en los colegios? En los colegios hace no muchos años era totalmente legal y muy común echar a un adolescente que queda embarazado. Eso, gracias a Dios, ya por ley ya no es posible. En gran parte del concepto de equidad de género
surge precisamente a que la mayor causa de discriminación contra las mujeres es la maternidad. Y para terminar con esa discriminación hay que entender que la maternidad no es un cacho, no es una carga, sino que es un hecho natural de la vida y que todos estamos acá en el mundo gracias a la maternidad. Gracias a que una mujer nos cargó 9 meses en su vientre y nos dio a luz. Entonces no puede ser mirado como algo, no puede ser mirado como algo, como una enfermedad, como una carga o como algo digno de extraterrestre que una mujer se embarace. Bueno, entonces ahora vamos a una segunda pregunta con respecto a cuáles han sido los principales desarrollos o avances con respecto a la equidad de género en Chile y cuáles son los desafíos que aún quedan por abordar. Bueno, los principales desafíos para la equidad de género yo los veo en 5 lineamientos más como bien claros. El primero es la participación política de mujeres. Es de suma importancia que más mujeres empiecen a participar en este ámbito privado, público, que se salgan del ambiente privado para poder empezar a disputar el poder. Es muy importante por razones simbólicas tanto como prácticas que haya más mujeres en política. La razón práctica es que las leyes, si somos una sociedad verdaderamente democrática, tienen que poder contemplar al otro 51% de la población. La parte más simbólica es que las generaciones de ahora, las generaciones que se vienen ahora, las que serán futuras, necesitan ver a mujeres en el Congreso. Necesitamos que las niñas que hoy día tienen 5 años digan como, oh, yo podría ser presidenta, o yo podría ser diputada, o yo podría ser senadora. Hoy en día es difícil que las mujeres veamos eso. En ese sentido yo creo que ha sido un avance la ley de cuotas. En el gobierno todavía actual por un par de días más, el Congreso está compuesto por un 15.8% de mujeres. Las municipalidades, que no tienen ley de cuota de géneros, tienen representación femenina en un 12.8%. Eso quiere decir que de 345 comunas, solo 43 son lideradas por mujeres. Solo 43. Tras la ley de cuotas, la representación femenina en Chile ha aumentado del 15% al 22.8%, lo cual yo lo veo como un salto bastante positivo. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Es que el 20 y tanto % sigue siendo bastante bajo. Sigue siendo un porcentaje muy poco representado. Por ende, tenemos que empezar a avanzar en dirección de no necesitar la ley de cuotas de género, sino que los partidos le den cupo a las mujeres para candidatearse sin obligación legal y crear una cultura con perspectiva de género que haga que la gente empiece a votar por mujeres. Que dejemos de ver a la mujer como dice Yasmín, como que es la maternidad y todo esto, sino que dejar de verla solo como eso, sino que también darle el espacio de entrar en el espacio público. El segundo punto muy importante, y este punto cobró mucha importancia en el 2016, es la erradicación de la violencia contra la mujer. El fenómeno de la violencia es un fenómeno social y no se trata solamente del femicidio. Esa es su expresión más brígida, por así decirlo, la más acuática. Pero tiene otros que van muchos antes. Tiene la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia gineco-obstétrica que es real, y un largo etcétera. Y el problema de la violencia de género es que es un fenómeno transversal. No es que solamente a la mujer que vive en la Pintana le peguen en la casa, no. La violencia de género va mucho más allá de la condición socioeconómica, de tu orientación sexual, de tu identidad sexual o de cualquier otra interseccionalidad, como se le dice, que una puede tener. La violencia de género se ejerce solamente por ser mujer, solo por eso. En ese sentido, se han tratado de hacer leyes que contemplen y erradiquen la violencia de género, pero en mi opinión son francamente deficientes, porque no logran entender el fenómeno de la violencia íntegramente, no logran entenderlo como el fenómeno transversal y social que es. En ese sentido, necesitamos avanzar hacia una ley verdaderamente integral, que contemple todas las esferas de la violencia y además que contemple una parte formativa y de educación, tanto en los colegios, pero también en aquellas carreras que van a dedicarse a lidiar con la violencia, como por ejemplo los jueces, abogados, carabineros, que también son parte de una violencia institucional que se ejerce contra la mujer. Y otra parte de violencia de género es la parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son extremadamente violentos. Por una parte, por la publicidad, que no respeta el derecho de las mujeres de ser representadas sin estereotipos y que no respeta la dignidad de la mujer. Y en segundo lugar, como los medios informativos. Esto quiere decir los medios como por ejemplo los matinales, las noticias,
que si vieron con el caso de Nabila Rifo, son bastante nefastos al momento de tratar con el caso de femicidio frustrado o llevado a cabo. Entonces, en los medios de comunicación también es muy importante. El tercer punto es la educación no sexista. Yo creo que todos acá entendemos que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo personal de cada ser humano. En ese sentido, la educación hoy en día está permeada por estereotipos de género. En pruebas estandarizadas, por ejemplo, las mujeres suelen hacer muchísimo mejor la prueba de lenguaje y los hombres exceden las expectativas en matemáticas. ¿Y por qué es esto? Esto es la continuación de estos roles de género de los que he hablado, donde los hombres son productivos y las mujeres reproductivas. ¿Por qué? Porque a las mujeres, a los hombres, perdón, les va mejor en ciencias exactas y matemáticas, y después siguen a carreras como ingeniería, como comercial, como cosas así, mientras que a las mujeres les va mejor el lenguaje y siguen a carreras como pedagogía, como educación en párvulo, cosas así. Y en ese sentido hay que revisar los currículums de cada uno de los colegios, como en la educación básica, escolar, y también incluir currículum de género, de perspectiva de género, en aquellas carreras como pedagogía que traten sobre enseñar a las futuras generaciones. Porque esos estereotipos se dan en el salón de clase, más que nada. Bueno, el cuarto lineamiento, y yo creo que este va a ser el más polémico, es derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres, no solamente de las mujeres. Ahora, derechos sexuales y reproductivos es muy mediático por el tema del aborto, pero los derechos sexuales y reproductivos contemplan muchísimos más. Contemplan el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la educación sexual, el derecho a la maternidad voluntaria, el derecho al anticonceptivo, el derecho a la información, y todo esto está contemplado, no solamente aborto. Ahora, ¿ha sido un avance en mi opinión el aborto 3 causales? Sí. ¿Qué nos falta? Nos falta una ley que obligue a los colegios a hacer educación sexual. Nos falta una ley de identidad de género también, que eso también está contemplado en derechos sexuales y reproductivos. Y nos falta la ley de aborto sin causales con plazos. El último punto importante en esta línea es el trabajo de cuidado, la corresponsabilidad, como se le dice en los círculos feministas. La corresponsabilidad se trata de que la pega del cuidado de la casa, de cuidado de hijos, de cuidado de adultos mayores, el trabajo doméstico no es solo de mujeres. Las mujeres pueden entrar al ámbito productivo. Ahora, en Chile no se ha avanzado en este respecto. A pesar de que hay más mujeres entrando en el mercado laboral, la manera en que las mujeres entran al mercado laboral es en trabajos con mucha precarización, sin seguridad social y con mucha flexibilización, como por ejemplo en el ámbito del retail, donde las mujeres somos mayoritarias. El 47.7% de las mujeres logra integrarse al mercado laboral. O sea, menos de la mitad de las mujeres pueden integrarse al mercado laboral productivo. Los hombres se integran en un promedio de 76%. Eso es un porcentaje abismal entre ambos. Una diferencia muy grande. Ahora, también pasa que el salario de las mujeres, hay una brecha salarial, y eso suele justificarse socioculturalmente diciendo, bueno, es que el sueldo que yo le doy a una mujer es un segundo sueldo en el hogar. El ingreso más contundente lo trae el hombre. Entonces la mujer, este es como un bono, ¿cachai? Es como para que se compre los zapatos, la señora. No es un sueldo real, ¿cachai? No es el que va a mantener a la familia, ese lo trae el hombre. Y esa es la justificación sociocultural que se da. Y en ese sentido, hay varias medidas que podemos tomar para que ya no sea visto como que las mujeres no podemos entrar en el mercado laboral y nos tenemos que quedar en el trabajo doméstico. Estoy exagerando un poco, pero las cifras son bastante... tiene una diferencia bastante abismal, que si bien no lo vivimos en todos los días, no lo vemos todos los días, porque vemos mujeres abogadas todo el tiempo, porque vemos mujeres cirujanas todo el tiempo, sigue existiendo. Ahora, el 8 de marzo pasado presentamos como Frente Amplio, disculpen que lo saqué de colación, pero presentamos un proyecto de ley que se llamaba el 8M, que contemplaba varias medidas para poder igualar la cancha. Uno de esos es las medidas de corresponsabilidad, que contemplaban que la sala cuna, que ahora es obligatoria si tienes 20 trabajadoras mujeres, sea sala cuna universal, o sea, 20 trabajadores, hombres o mujeres. Que también se avance hacia un postnatal del padre, no solo de la madre, sino que el padre también tenga la misma cantidad de postnatal que la madre para poder hacerse cargo del hijo,
Porque hoy en día, este transfiero que existe, no sé si saben que, que yo como mujer le puedo transferir al padre un porcentaje de mi postnatal. Ese traspaso se hace en promedio en un 0.2 de los casos. 0.2. Entonces hay que avanzar hacia un postnatal del 50% obligatorio, irrenunciable e intransferible. Además, incluir fuero para ambos, trabajadores y trabajadoras. Y esto, las medidas que busca hacer estas cosas la cosa que busca hacer estas medidas, ¿verdad? Es que no sea solamente carga de la mujer el embarazo y el tener hijos. Que no sea solamente la sala cuna para las mujeres, que el postnatal para las mujeres, que el fuero para las mujeres, no. El tener un hijo no es solamente responsabilidad mía como mujer, sino que también es de los hombres. Entonces se avanza a entender que el trabajo de crianza es de hombres y mujeres por igual. Además de eso, yo avanzaría hacia una valorización del trabajo doméstico. Esto quiere decir que se les pague a las mujeres por el trabajo doméstico. Hoy en día, en pensiones, las mujeres ganan en promedio 100.000 pesos, mientras que los hombres ganan 157.000 pesos. Eso quiere decir que hoy en día, 59% de las mujeres viven con pensiones bajo la línea de la pobreza, mientras que solo un 26% de los hombres viven con pensiones bajo la línea de la pobreza. Eso es porque los hombres hacen la parte productiva de la pega y yo no trabajo, no tengo plata, dependo del hombre, entonces tengo unas pensiones miserables. Y lo último es claramente igualdad salarial. Sacar la brecha salarial que existe, que si no me equivoco puede ser menor, pero ahora está aproximadamente en un 21%. Y esas son, yo creo, las 5 ramas que tenemos que ver en desigualdad de género y los desafíos que se vienen para vivir en una sociedad con equidad de género. Muchas gracias. Bueno, respecto a mi visión de los avances que hemos tenido en equidad de género y de los desafíos que se vienen, a mí me gustaría, ya lo mencioné la vez anterior, se ha avanzado mucho en lo que es la protección legal a la maternidad, de la existencia de fuero maternal en los contratos de trabajo. También quiero destacar que me parece importante la ley SANA, aprobada hace poco, que consiste en un permiso especial que van a tener los madres y padres de hijos que tengan enfermedades graves para poder quedarse a su cuidado. Recuerden que antes esto solamente era posible si los padres solicitaban licencia médica, y las licencias médicas en muchos casos eran rechazadas, ya sea por ISAPRE o por FONASA, porque se les decía, oiga, pero si su hijo es el enfermo, usted no es el enfermo. Así que es muy importante que se haya avanzado en ese plano. También la prohibición a las ISAPRES de tener planes, los llamamos planes sin útero, que no cubrían el embarazo en caso de que una mujer se embarazara. También lo mencioné, la prohibición de expulsar a las alumnas embarazadas de los colegios. Sí, falta avanzar todavía, algunas universidades lo han recogido, pero no todas. El hecho de que se le permita a las alumnas madres tomar una menor carga académica acorde a los cuidados que necesitan proveerle a su hijo, y en realidad no solamente debería ser para las alumnas madres, sino también para el alumno padre, que también lógicamente va a ser responsable del cuidado de su hijo. Falta de todas maneras mayor cobertura del Estado en cuanto a educación preescolar, más a las cunas, y no solamente concuerdo en todo caso con Antonia que la responsabilidad que tiene el empleador en este caso no es menor, de que por eso es una buena iniciativa lo de que sea sala cuna obligatoria, ya sean 20 trabajadores, hombres o mujeres, dando lo mismo la paridad de hombres y mujeres que hay en la empresa. Ahora, tienen que todo esto, que son mera iniciativa, que puede sonar cosita, pero ¿qué pasa? El cosismo en realidad sirve bien poco si la visión social de la maternidad sigue siendo algo muy bipolar en Chile. La visión de la maternidad es algo, yo creo que en Chile es algo muy bipolar, porque por un lado se sacraliza a la mujer como madre, y por otro lado, casi un segundo después, perfectamente se le puede cosificar como madre. Miren, un ejemplo muy palpable de esto que les digo es lo que yo he visto en el debate sobre migración que se está dando ahora.
me llama la atención que a las mujeres migrantes, o sea, en comentarios en redes sociales que se dan sobre la migración, a las mujeres migrantes se les trata de una manera atroz, se les trata de una manera, y estas negras que vienen a parir, tales por cuales, o sea, si nosotros queremos promover una maternidad responsable y queremos por último ser consecuentes con esa imagen sacra que hay de la maternidad, yo creo que ninguna mujer se merece ese trato de partida. Y en realidad, bueno, no solamente a mujeres migrantes, cuando se habla en general de las mujeres en situación de pobreza, también se les trata de manera muy despectiva. ¿Y para qué tienen tantos hijos si no los pueden mantener? Es algo típico. O sea, no se detienen a pensar que muy probablemente en los estratos sociales bajos la maternidad es una forma de realizarse de la mujer. Yo conversaba con una dirigente poblacional, o sea, me acuerdo años atrás, y ella contaba que ella tenía unos 4 o 5 hijos, y ella contaba que cada vez que, a partir del tercer hijo, cada vez que iba al hospital a tener a su guagua, los doctores, las enfermeras, los técnicos paramédicos la miraban feo. ¿Y para qué estáis teniendo otro hijo? O sea, era como la mirada que le dan a las mujeres pobres en este país cuando tienen hijos. Y ahora, bien, gran parte de esta mirada bipolar que hay de la maternidad en este país se da porque, lamentablemente, sexualmente hablando, esto va derivado de la mirada sexual que hay en Chile, que es muy injusta y es de un doble estándar impresionante para el hombre y para la mujer. El hombre puede tener la vida sexual que quiera, el hombre puede meterse el hombre puede andar con 10 mujeres al mismo tiempo y nadie le va a decir nada. Pero olvídate si a una mujer se le ocurre andar con 10 hombres al mismo tiempo. Prostituta, fácil, puta, o sea, perdón por los garabatos, pero yo creo que es lo más suave que se le dice a una mujer que se le ocurre incursionar en su vida sexual libremente. O sea, entender también que, bueno, que la vida sexual es personal y otra cosa que también la sexualidad tampoco es un juego. No estoy hablando desde un cartuchismo, por así decirlo, sino que no es un juego en cuanto a no hacer sufrir a otra persona. Voy a hacer una pregunta muy polémica. A los alumnos que se encuentren en este auditorio, pero me gustaría que levantaran la mano, sin temor a ser juzgados. Pero, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez, a chulear con los amigos? O sea, por favor. Está bien. Bueno, la práctica que ir a una discoteca, no una discoteca precisamente que esté en el Plaza San Enrique, sino a una discoteca de un sector un poco más abajo, a buscar niñas que puedan estar con ellas en la noche. Yo no se preocupe porque no los voy a juzgar por esto, pero lo que les puedo decir es que la niña que está con ustedes esa noche probablemente tenga más inocencia de la que ustedes creen, y en realidad ella cree que lo está pasando bien, cuando en realidad ustedes están pensando en estar con ella un rato y después, si te he visto, no me acuerdo. A ninguna mujer le gusta ser usada de esa forma. Yo por eso los llamo a reflexionar sobre eso. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Por favor, silencio, pero voy a hacer una primera pregunta yo. Por favor, silencio. Pero voy a partir yo con una pregunta del tema. Para Yasmín. Antonia mencionó que el aborto sería un avance de la causa feminista. ¿Tú lo incluyes dentro de la causa a favor de la mujer o de la equidad de género del aborto?
La verdad es que no, yo no estoy a favor del aborto por varias causas que quizás va a ser difícil estallarme acá, pero yo creo que el aborto sigue siendo un símbolo de la opresión contra la maternidad de la mujer, porque el aborto es una forma de sacarle el cacho de encima. Yo puedo entender las razones que muchas mujeres puedan tener para abortar, pero precisamente lo ideal es prevenir el aborto, que ninguna mujer ojalá llegue a necesitar un aborto. Y para eso hay que entender cuáles son las causas que llevan a una mujer a desear un aborto. Porque, yo estando en contra del aborto se lo digo, ninguna mujer aborta porque, quiero matar a mi guagua. No, eso no es así. Hay razones mucho más profundas que incluyen el correlato social, el correlato cultural alrededor de una mujer con un embarazo no deseado. Y eso es lo que hay que estudiar y hay que tratar de erradicar para que ojalá ninguna mujer tenga que recurrir a un aborto. Muy corto. Yo estoy de acuerdo con Yasmin en que el aborto no es como, oye, vayamos a abortar hoy día, sí que entretenido, ya vamos. No, no es así, no es como voy a ir a comprar condones, voy a ir a comprar un aborto, no. Y por eso el feminismo nunca ha dicho que el aborto es 100% bueno, el aborto es lo que queremos. Si hoy día van a ir a la marcha en la tarde, que ojalá vayan, las consignas que se usan es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, no es una cosa de que una quiere ir a abortar así como así, sino que nosotras lo que pedimos es educación sexual, en el sentido de que no solamente nos enseñen que la abstención es todo lo que hay, que nos den anticonceptivos buenos, y que si es que esas cosas no funcionan, o si es que en alguna ocasión no tuvimos acceso a ellas, claro, que se nos dé la opción del aborto. Pero no es la primera opción para nosotras, no es que el aborto sea lo mejor, pero en casos extremos como las 3 causales o casos donde el anticonceptivo no funcionó o justo ese día no lo usé, sí, debería ser una opción. Eso. Entonces ahora iniciamos las preguntas. El micrófono siempre repartimos. Por favor, silencio. ¿Puedo irme preguntando? Son cortas. Bueno, Antonia, tú dices que al final diste el plan de dividir el postnatal obligatorio en 50 y 50, hombre y mujer. ¿No crees que con ese plan le estaría como quitando, por así decirlo, la libertad de decidir a un matrimonio de cómo organizar el postnatal, ya sea el hombre que haga más, la mujer que haga menos, y soltaste a colación como un plan como frente amplio de al final remunerar el trabajo doméstico, ya que lo sacaron como coalición? Me imagino que tendrán los números más como económicos de cómo financiar al final otro trabajo que no sería práctico para la sociedad. Primero, no es un trabajo no práctico, o sea, si criarte a ti no fue práctico, igual que... Lo digo bueno. Respecto a la primera pregunta, de quitar la opción de decidir el matrimonio, yo no creo que sea eso. O sea, hoy en día está la opción de decidir en el matrimonio y como les dije, solamente el 0.2% de los hombres tienen ese derecho. O sea, el problema es que hay una conciencia social compartida de que la mujer se tiene que hacer cargo de eso. Y hoy en día eso prevalece. Entonces, en la pega te preguntan, como decía Yasmin, en la pega te van a preguntar si estás en edad fértil, si quieres tener hijos, si estás casada. A ustedes los hombres no les van a preguntar eso. Entonces, claro, tal vez sería la opción de decidir el matrimonio, pero en verdad es básicamente decirle a la gente como esto no es una pega solo de la mujer, también es parte del hombre y es un beneficio del hombre también estar ahí. Entonces, claro, es quitar la libertad de decidir, yo no creo, sino que simplemente facilitar que eso sea una corresponsabilidad y que se deje de ver como simplemente pega de la mujer. Ahora, en el segundo punto sobre remunerar el trabajo doméstico, en el proyecto 8M que presentamos, dado las
constreñían facultades presupuestarias que tienen los diputados, no se incluía un plan a largo plazo sobre cómo remunerar el trabajo doméstico. Claramente no podíamos. Lo que sí se hace en otros países, y lo que ese proyecto buscaba hacer era el bono por hijo, hacerlo más contundente. Ahora, esa solución a mí personalmente no me gusta mucho, pero sí creo que es importante avanzar hacia la remuneración. Países como Suecia, estos países que nos encanta compararnos, pero bueno, ya, Noruega, Suecia, Suiza, todos esos países bacanes, tienen trabajo doméstico remunerado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con una parte de los impuestos, que allá son bastante altos, una parte de esos impuestos va a crear un fondo mínimo de cobertura para el trabajo doméstico. Es como un sueldo por hijo, eso sí. Eso. Buenas tardes. Una pregunta que la voy a responder a todos. ¿Que no creen ustedes que el feminismo que se está promoviendo hoy en día en Chile es un feminismo que percibe a las mujeres como inferiores o carentes de capacidades para valerse por sí mismas o muchas veces dependientes de la ayuda del Estado? Hola. Mira, yo creo que esa puede ser una concepción muy extrema, quizás, de lo que busca el feminismo. O sea, no, en realidad no extrema es la palabra, sino que malinterpretada. Lo que pasa es que, lamentablemente, de partida, tenemos que tener presente que el Estado para los que creemos en el liberalismo, el Estado viene a ser un mal necesario, porque lamentablemente tiene que haber un ente que ponga orden en algunos aspectos de las relaciones humanas. Y en algo tan fundamental como lo es el buen trato entre seres humanos, especialmente entre hombres y mujeres, dadas las diferencias que tienen ellos, el Estado lamentablemente tiene que entrar a rayar la cancha en algunos aspectos, como ya sea la no discriminación a mujeres en base a la maternidad, en base a su número de hijos, en base a su condición social, en base a lo que sea. Y es necesario para eso que el Estado tenga reglas. No es que las mujeres sean inferiores, sino que de la misma manera, por ejemplo, que se pide que de la misma manera que se habla de la no discriminación, ya sea a homosexuales, a mapuches, a judíos, al grupo que sea, las mujeres también merecen no ser discriminadas por ser mujeres. Yo, a diferencia de Yasmín, no creo que sea como que el Estado es un mal necesario. Lo que sí creo es que en cuanto a cómo cambiar el tema de la equidad de género y cómo nivelar realmente hombres y mujeres, no sirve solamente que cada uno de nosotros diga como, ay, hago clic y como cambié, sino que tiene que haber algo que impulse un cambio en cómo se entiende la relación hombre-mujer, hombre relación ámbito privado, mujer ámbito público, todo eso. Y eso en gran medida se puede hacer cambiando las leyes que modifican el sistema. Entonces, claro, pareciera que el feminismo le pide como al Estado, dame esto, dame esto, dame esto, pero no es porque yo lo necesite a él y dependa de ti, como si yo no me pudiera valer por mí misma, sino que yo, al exigirte ciertas cosas para que tú las hagas, me estoy valiendo de mí misma y estoy ejerciendo mi derecho de ciudadana al momento de pedírtelo. Entonces, y lo que te estoy pidiendo aparte es que tú impulses legislación para cambiar esta cultura más bien machista que tiene Chile. Machista en el sentido de que privilegia a los hombres para insertarse y ser independientes y no a las mujeres. Entonces, claro, en ese sentido podríamos decir las mujeres dependemos del Estado, pero no es que nos veamos como inferiores, sino que es nosotras ejerciendo nuestro derecho ciudadano de pedir al Estado que haga legislación que cambie la cultura chilena. Eso. Hola, mi pregunta es un poco más abierta, ¿verdad?
Quería preguntar sobre estas políticas, por ejemplo, como las leyes de cuotas, el postnatal compartido. Muchas veces buscan, más que solucionar un problema práctico, el cambiar la mentalidad machista o equiparar la cancha en términos también sociales y no solamente prácticos. Mi pregunta es, ¿qué tan posible es a través de las leyes de cuota o compartir el postnatal lograr que exista esta equidad social, siendo que muchas veces las leyes de cuotas, por ejemplo, también estimulan que existan, que se refuercen ciertos estereotipos de género también? ¿Cómo se puede lograr a través de estas políticas que sí haya un cambio social? Sí, ya no lo iba a mencionar, pero encuentro que ya ahora es necesario. La ley de cuotas no es una cosa que yo busque que sea permanente, sino que es transitoria. Ahora, por eso cuando hablé de la participación política de mujeres, lo que yo busco es que también se cree una perspectiva de género al momento de estar en política o al momento de estar en cualquier cosa. Y eso va acompañado de educación y de formación y de perspectiva de género, e incluso en el colegio. Entonces, la manera en que estamos criando a la gente, a los niños, hoy en día es bajo estereotipos o sobre estereotipos, como quieran ver. Es hombres se actúan de esta manera y yo te voy a comprar autos y pelotas y cosas así, y las mujeres las criamos de otra manera y yo te regalo guaguas y no sé si ustedes tuvieron al no sé cuantito cacú o el violín, ¿sí? Que nos enseñan en verdad a que vamos a tener que tener cuidado, que vamos a tener que cuidar a las guaguas. Entonces hay una cosa de la cultura y yo soy súper crítica a la perspectiva de que las leyes van a ayudar a cambiar la cultura únicamente. No son las leyes las únicas que nos van a cambiar la cultura, o sea, para nada. Pero sí es un avance en el sentido de que se empieza a normalizar, aunque sea poco, pero se empieza a ver como algo más normal. Si yo empiezo a ver que las mujeres ahora pasamos de estar en un 15% a un 22% del Congreso, digo, hay un cambio, se dan más oportunidades. Cuando los partidos tienen la obligación de llevar en sus listas 40% de mujeres como mínimo, se da la instancia a que digan como, oye, me conviene formar liderazgos femeninos porque me conviene llevar candidatas competitivas. Entonces, dentro del mismo partido político empiezan a formar líderes, empiezan a tomar acciones respondiendo a esa ley. Entonces, claro, no es lo único, pero sí ayuda mucho. O de la misma manera con el postnatal dividido entre ambos. Si es que yo como empresa veo que que el prejuicio, entre comillas, de contratar una mujer, que ahora es que yo le tengo que darse a la cuna, por eso muchos empleadores contratan solo 19 mujeres en una empresa, para no tener que darse a la cuna. Si contrato a una mujer voy a tener que darle postnatal, voy a tener que dar fuera. Todas estas cosas que son solamente de mujeres, a mí como empleador me conviene contratar a un hombre. Entonces, obvio que voy a contratar a un hombre y entonces obvio que la inserción al mercado laboral de las mujeres va a ser menor. Entonces, si yo hago una ley que hace estas tres cosas que a los empleadores les complica sobre complicar mujeres, ahora va a ser una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, el empleador mismo va a decir como, ya, ahora no me conviene solamente contratar al hombre, sino que ahora es más o menos lo mismo, entonces ya puedo contratar a mujeres dependiendo de sus capacidades, como debería ser. Entonces, se empieza a ver que las mujeres también pertenecen al mercado laboral y los hombres también pertenecen al ámbito privado. Y entonces así vamos cambiando la cultura. No es lo único. Gran parte de esto empieza con la educación y la crianza de los propios hijos. Pero también tiene algo que ver con cómo yo pienso y cómo yo actúo frente a ciertas leyes. Gracias. Bueno, yo tengo una discrepancia con Antonia en este punto. Yo no creo en la integración forzada. Yo creo que la integración debe ser natural. Las leyes de cuotas tienen una buena intención, visibilizar la presencia de la mujer en el espacio público, es cierto. Pero bueno, el problema a su vez de la ley de cuotas es que de partida puede dejar fuera a liderazgos muy capaces solamente en base a su género, en este caso porque son hombres. Y segundo, es que la ley de cuotas tampoco asegura que las mujeres van a ser electas en el cargo. De hecho, bueno, me atrevo a decir que en las recientes elecciones, que fue la primera en la cual debutó la nueva ley de cuotas de género, las mujeres siguen siendo minoría en cuanto a los cargos electos. O sea, eso, para tenerlo en cuenta. Voy a responder a esos dos puntos sobre la ley de cuotas de género.
¿Cuál es ¿por qué la ley de cuotas ahora no hizo un switch así brígido donde ahora tenemos 40% parlamentarios y 60% parlamentarios? Eso es porque primero es el primer año, o sea, los partidos recién están viendo cómo funciona el tema, no tuvieron un tiempo como de formar liderazgos nuevamente, y en ese sentido, lo que sí tienen que tener en cuenta es que la ley de cuotas no solamente exige que 40% sea mujeres o sean hombres, sino que también exige, o sea, también implementa que por cada voto a mujeres se da un poco más de plata al partido. Ahora, eso pareciera como una injusticia, pero es broma, ustedes quieren los mismos derechos y después ustedes tienen más. ¿Cuál es la idea? La idea, como les dije antes, es que no solamente sirve que nos rijamos con las mismas reglas porque tenemos una nivelación, una discriminación histórica que equiparar. En ese sentido, importa que un voto femenino sea más monetariamente válido, o sea, bueno para un partido, porque así ellos impulsan los liderazgos femeninos, lo cual, ese punto de impulsar liderazgos femeninos responde a la primera crítica de Yasmín, que es que dejamos liderazgos masculinos afuera. Yo no digo que los dejemos afuera, digo métanlos, porque tampoco es como que todos los hombres que vayan en todas las listas sean buenos. O sea, distribuye tus buenos hombres mejor y dale los espacios de los hombres más o menos así a las mujeres, porque eso existe. Entonces, si es que yo empiezo a tener una recompensa por mujer que sale electa o por votos a mujeres, yo digo, me conviene como partido formar liderazgos fuertes de mujeres que me den más votos. Y entonces yo me voy a dedicar los próximos 4 años para la próxima elección en formar candidatas a diputadas muy fuertes, muy competitivas y que puedan pararse al lado de un hombre y ganarle fair and square, así, bien. Entonces, claro, sirve, pero por eso es una ley transitoria, es transitoria hasta que naturalmente se dé que los partidos pongan 40% y naturalmente se dé que las mujeres empecemos a ocupar cargos. Transitoria, no es permanente, porque cuando ya se dé naturalmente esta cosa no va a necesitar la ley de cuotas. Esa es la idea. Está a favor del aborto. En el caso de que los dos, en el caso de que el padre sí se preocupa de tener los preservativos y la mujer no, porque él, como tú dijiste, no los tiene. Y tiene la guagua y al final el padre decide, por A, B o C, tenerla. ¿Qué decía respecto a eso? Porque si en verdad el feminismo busca la equidad entre los dos géneros, ¿qué decís tú? Que los dos tienen el mismo respeto hacia su hijo. Y tampoco estamos acá, no estamos hablando de cambiar una casa, estamos hablando de cambiar una persona, matar a una persona o dejarla ahí. Antes de responder, tengo una pregunta para... ¿Cómo funciona eso de que el hombre sí tiene preservativos y la mujer no, entonces no lo usa? No, en el sentido de que no tomaste anticonceptivo y el hombre sí tenía un condón. ¿Y entonces cómo quedaron embarazados? Por fallas del clon. Ah, ya, pues fallas del condón, perfecto. En ese sentido, esta es una explicación más o menos larga, así que tengan paciencia conmigo. Yo creo que una persona no debería ser obligada a mantener la vida de otra persona. Que uno puede consentir, uno puede decir como sí la quiero mantener y soy bacán porque si no voy con la persona y mantengo la vida de otros. Pero yo no tengo que estar obligada o obligado a hacerlo. O sea, si es que tu hermano o su hermano necesitara un trasplante de riñón, ustedes claramente querrían dárselo, obvio, es su hermano. Pero ¿qué pasa si no se lo quieren dar? ¿El Estado les tiene que obligar a darle el riñón a su hermano? La respuesta es no. Porque yo no estoy obligado a ser usado como un medio para sostener la vida de otra persona. Ahora, entonces la pregunta es por el consentimiento. Yo consiento a sostener la vida de otra persona si tengo relaciones sexuales. Ahora, en el caso, podemos después discutir, tal vez no ahora, porque ahora estamos hablando de equidad de género, entonces tal vez después nos podemos juntar a hablar de aborto, yo feliz, me encanta. Pero entonces voy a hacer la corta. Si es que yo usé un condón al momento de tener relaciones sexuales, ¿estoy consintiendo a quedar embarazada? O sea, fue una falla del condón al final, la razón por la que yo quedé embarazada. Yo usé ese condón con la idea de que no quiero quedar embarazada, como quiero tener relaciones sexuales, pero no quiero quedar embarazada. Entonces no estoy consintiendo a sostener la vida de otra persona. ¿Por qué el Estado me está obligando a hacerlo? Es como si el Estado les dijera como, ah, que tú tuviste un hermano, como debiste haber dicho a tu mamá que no tuvieron hermano porque ahora tenís ya tu riñón. Sorry. ¿Cachai? Entonces, hay una discusión mucho más larga que podemos entrar, pero ojalá no en esta instancia, porque ahora estamos hablando de los demás desafíos
desafío y no quiero que nos centremos solamente en el aborto, porque hay muchas más cosas muy importantes. Entonces, pero esa es mi razón. Una pregunta para ambas. Primero que un preámbulo. Estamos hablando de equidad de género y siempre los problemas de género y de sexuales tienen todo otro aparataje que no solamente la mujer, incluso cualquier postura que ahora se le dice no heteronormativa, cualquier postura que no sea de las comunes tradicionales en la sociedad, son tan discriminadas negativamente como la postura de una mujer. Tú insistías en la importancia de la educación como medio para formar una sociedad y hacerla superar ciertos problemas de discriminación. Y la pregunta está en que sabemos la realidad chilena, donde los colegios suelen tener bastante autonomía, incluso en sus planes de estudio. Sabemos de colegios de diferentes sectores del país que incluso entre las opciones de planes de estudio de orientación y de educación sexual prefieren planes que a lo mejor podríamos calificar menos útiles para la realidad social. Dígase, por ejemplo, los Teen Star, que son los planes que fomentan abstinencia, o podríamos hablar de aquellos incluso planes inspirados en la doctrina de la Iglesia que hablan de la complementariedad entre géneros, que la mujer tiene algo que a ella le falta, que el hombre tiene algo que a ella le falta, que a él le falta, y que juntos se complementan, que desde una perspectiva de equidad de género es súper inicua, porque trata al hombre y mujer como diferentes en potencia. Claro que uno puede tener un órgano diferente al otro, pero si ambos son humanos no debería haber una diferencia esencial. La pregunta está en ¿qué medios usarían ustedes institucionales para lograr mejorar la educación sexual transversalmente en la educación chilena, incluso en colegios particulares pagados que pueden tener su propia línea? ¿Aducirían a circunstancias de salud? ¿Aducirían a interés público? ¿Qué harían ustedes? Si siquiera lo harían, primero. Mira, buena pregunta. Ahora, yo creo que un plan de educación sexual básico, o sea, estoy hablando de básico, o sea, lo mínimo que debe contener es una buena orientación biológica, es decir, un conocimiento adecuado de la anatomía del hombre, de la anatomía de la mujer, y de ahí un relato adecuado de cómo se produce un embarazo, cómo evitar un embarazo no deseado con métodos anticonceptivos, y también de evitar enfermedades de transmisión sexual que lamentablemente en nuestros días son algo mucho más común de lo que uno piensa, y según los últimos informes del Ministerio de Salud se han disparado lo que es en población joven, o sea, entre 15 y 25 años. Eso, o sea, de todas maneras, y también debe haber de todas formas, pero esto va a variar en todo caso según la orientación o sea, una guía en cuanto a la necesidad de integrar la afectividad en la actividad sexual. O sea, la afectividad, el respeto por el otro. Eso hay que integrarlo independientemente si estamos hablando de un colegio católico, si estamos hablando de un colegio laico o de un colegio mixto, de lo que sea. La afectividad en el plano sexual es algo que, o sea, y no me refiero a afectividad a llegar virgen al matrimonio o necesariamente una única pareja sexual toda la vida, no, sino básicamente en el respeto por el ser humano con el cual le estamos entregando nuestra sexualidad. Eso tiene que estar presente de todas maneras. Gracias. Yo haría público todos los colegios. No, ya. Muy en serio, ya. Mi pregunta es, ¿el colegio está para su propio bienestar o para impartir un bienestar en la gente? O en las personas que está formando. Yo entiendo que hay colegios que tengan sus posturas un poco más conservadoras respecto a la sexualidad, yo lo entiendo, pero mi pregunta es, bueno, hace poco salió, bueno, no hace poco, hace caleta, en verdad, salió una entrevista a la esposa de José Antonio Caz, donde ella decía que después del segundo hijo, ella no quiso tener más hijos, y entonces fue a hablar con sus amigas, y sus amigas le dijeron como, ay, anda a buscar la pastilla es bacán, y todo. Y ella llegó a la casa y le contó a José Antonio Caz que ella tenía la pastilla, y él le dijo como, no podemos hacer eso, no va con nuestras creencias, y bla, etc. Y fue a ver un cura. El cura le explicó que ella no era fértil todos los días, sino que había un par de días en el mes donde era fértil. Ahora, yo no voy a hacer un juicio moral sobre la relación de ellos dos, bacán que ellos hagan lo que ellos quieran, no me importa.
Pero mi problema es que veamos que ella no sabía cómo funcionaba su propio ciclo menstrual. Ella no sabía que era fértil unos par de días a la semana. Entonces, claro, yo encuentro súper grave que los colegios no quieran enseñar eso, porque al final eso te inhibe tu propio desarrollo personal. Entonces, hay un argumento que hacer por la libertad de los colegios, pero también hay un argumento que hacer por el bienestar de sus estudiantes. Y eso implica que ellos sean y tengan el derecho de información y de poder hacer decisiones sobre sus propios cuerpos. Ahora, yo creo que la parte más católica del colegio vendría en otras temáticas, pero que pueden enseñar diciendo como el condón sirve para esto, y la abstinencia es muy bacán, pero mencionar los otros, mencionarlos para que la gente sepa, mencionar cómo funciona tu ciclo menstrual, mencionarles todas esas cosas que según yo no deberían ir en contra de como los factores más morales de la religión. Pero creo, no soy muy religiosa, la verdad. Eso, gracias. Una profundización de la pregunta, más que el aspecto de actividad y sexualidad biológico, está qué pasa con la gente que no es hombre con actitud de hombre, que le gusta mujeres, y mujer con actitud de mujer, que le gusta hombre. ¿Qué pasa cuando la mayoría de los planes de estudio y colegios preferirían invisibilizar otras, no son formas de vida, otras personas que también tienen un derecho a recibir educación por parte de su colegio? Esa es la gran pregunta. Cuando no es heteronormativo y es diferente a lo tradicional, ¿el colegio puede aducir a una objeción de conciencia institucional para no mencionar ciertas cuestiones en educación sexual? Antes de responder a la pregunta, yo quisiera agregar que algo que yo encuentro fundamental es que el sustrato de la educación sexual sea igual para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque puede que el contenido de una sesión de educación sexual promedio para hombres y mujeres ya quizás sea el mismo. Biológicamente se les enseña lo mismo, se les enseña cuál es la anatomía del hombre, cuál es la anatomía de la mujer, también se les dice lo mismo cuando efectiva, pero ¿qué pasa? Después, en el ámbito privado, a los hombres se les sigue estimulando a, no importa, mijito, agárrese todas las mujeres que quiera, así sea del hombre. Y a las mujeres, mijita, usted acuérdese, no se le ocurra acostarse con el pololo porque si no significa que es una suelta. Eso sigue pasando en el ámbito privado y eso es lo que se tiene que abolir. Ahora bien, contestando a tu pregunta, yo creo que ahí hay un choque de visiones, claramente, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un colegio religioso que obviamente no tiene entre sus planes apoyar el amor de una pareja homosexual o de una pareja trans, el colegio, como entidad privada, religiosa, está en su derecho de negarse, pero a su vez ese alumno también tiene derecho a tener formación. Y ese alumno perfectamente podría reclamar del colegio la formación. Yo creo que no hay una respuesta única para esto, pero es algo que yo como abogada veo que perfectamente podría terminar en tribunales. Y ahora me voy a poner más izquierda, pero bueno. Yo sí creo que los colegios no deberían tener la opción de discriminar a sus estudiantes. Y discriminar a sus estudiantes por orientación sexual, por identidad de género, por todo eso es discriminación finalmente. Entonces, claro, podemos tener programas distintos, con distintos contenidos, con distintas planes de estudio, como por ejemplo un colegio católico puede impartir clases de religión y hacerlo leer la Biblia y todo eso. Yo creo que eso es positivo, de hecho, que hay una diversidad de cosas. Pero al momento de afectar la vida, como la parte más personal de la vida, yo creo que sí debería considerarse, y en ese caso estoy muy de acuerdo con Yasmin, de que se podría, por ejemplo, ir a tribunales y que demande la educación que debería tener. O sea, el problema es cuando, por ejemplo, tienes a un niño que no ha salido del closet y va a salir del colegio sin salir del closet y sin la educación que tiene, o sea, sin la educación que necesita. Entonces, claro, yo sí creo que debería haber una... Y perdonen lo que voy a decir, pero deberían obligarlos a enseñar esas cosas, porque simplemente si no las enseñan es una discriminación a los estudiantes. Y yo no estoy de acuerdo con que se discriminen a los estudiantes por orientación sexual, por identidad de género, por todas esas hermosas cosas del arcoíris. Pero eso. Antonio, quería dar una pregunta, pero a la vez plantearle diferentes formas de hacerlo.
el amigo que preguntó sobre remunerar el trabajo domiciliario. En primer lugar, nosotros pensamos que el trabajo, como estamos hablando, el trabajo domiciliario podría tanto hacerse por la mamá como por el papá. No tiene que haber una discriminación sobre eso, encuentro que es algo de opción personal, ni siquiera obligado, opción personal. Quien quiera hacerlo, que se ponga voluntariamente a hacerlo, está bien. Pero yo encuentro que, independiente de estar a favor o en contra, siempre que uno pone un proyecto de ley, tiene que estar consciente de la realidad nacional. Al día de hoy, remunerar un trabajo, que sin discriminar, porque yo encuentro hasta que en un momento cuando estemos bien sería necesario, que no genera ganancia económica, que es súper importante cuando necesitamos crecer económicamente, porque parte de sacar nuevas leyes es crecer económicamente para poder sustentarla. Me encuentro que en el momento de sacar el proyecto de ley hay que tener en cuenta, y quiero preguntar si tienen en cuenta el costo económico. Eso. Ya. Primero, lo que no dije en su momento, pero que lo debía haber dicho, es que esa es la parte más utópica de mi plan de corresponsabilidad de trabajo, o sea, de mi plan, pero de nuestro plan de trabajo. Es la parte más utópica, porque es súper difícil hacerlo por todas las cosas que tú dices. Pero hay varios estudios, que ahora no los traje porque se me olvidaron, perdón, pero que demuestran que hay parte del PIB que sí es producido por el trabajo doméstico solamente porque ese trabajo ayuda a la producción más dura. Entonces hay cálculos que dicen, si es que no hubiera trabajo doméstico, ¿qué pasaría? Como quién sería cargo de las cosas. Ahora, esos estudios son bien, ¿qué pasaría? Y entonces, como en cualquier estudio científico sabe, como que esa pregunta no es muy buena de hacer, porque no hay muy... Es como decir, ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado? No hay cómo saber, ¿sí? En ese sentido, yo creo que es bien utópico avanzar en este sentido, pero que tenemos que empezar a verlo como una posibilidad. No hacerlo mañana, no digo empezar a hacer el proyecto mañana. Pero ahora, yo no entiendo cuál es el resquemor a hacerlo, solamente porque las consecuencias que tiene ahora no hacerlas son grandes. De la misma manera que si fueran a hacerlas también serían grandes para la economía, hoy día para la vida de la gente también son graves. Hay mujeres que no tienen plata para vivir. Así de simple. Ahora, a la primera parte de tu pregunta, sí, yo sí creo que el hombre también podría tener una bonificación si que él fuera el que hiciera el trabajo doméstico. Pero como dije con todas las cifras anteriores, las mujeres son las que por mayor hacen la parte del trabajo doméstico. Entonces, sé que no es una respuesta muy buena a tu pregunta solamente porque no hay mucha claridad en general del tema. En Suecia y en Noruega y varios países la tienen. Y la tienen porque la gente paga los suficientes impuestos y tienen una redistribución de impuestos suficientemente justa para poder hacer estas medidas que en Chile no tenemos. Entonces, claro, antes de implementar el trabajo remunerado, tenemos que implementar trabajo doméstico remunerado. Hay que implementar muchas otras cosas. Hay que implementar una reforma tributaria real, no como la de este gobierno, una buena, y un largo etcétera de cosas. Entonces, sí, hoy día, si tú me dijeras, ¿tú encontrarías una buena idea aplicarla mañana? Yo diría, no lo hagamos. Pero en un futuro sí, podría ser. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, este ha sido el foro. Un aplauso para la instancia.